¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de razonamiento verbal. Recuerden que la semana pasada, ¿no es cierto?, habíamos hecho el curso de literatura y ya saben que por cada tema de literatura se desarrollan 3 temas de razonamiento verbal. Ya saben que es así, ¿correcto? Entonces, el día de hoy, 23, correcto, de septiembre del año 2020, vamos a trabajar un tema sumamente importante porque sería analizar la unidad mínima constituyente del texto, que sería la oración. ¿Qué pasa cuando tenemos o cuando se nos presenta un ejercicio de oraciones incompletas? Primero, hay que tener en cuenta 3 condiciones básicas, o hay que tener en cuenta 3, de alguna manera, elementos fundamentales, ¿correcto? Lo primero que tenemos que tener es que el texto o la oración debe manifestar una coherencia interna. Profesor, ¿y esto qué quiere decir cuando usted habla de coherencia interna? Quiere decir que los elementos constituyentes de la oración, ¿no es cierto?, deben corresponderse. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una alteración en el sustantivo dentro de la oración, el verbo también debe sufrir una alteración. O sea, debe haber una concordancia gramatical entre los elementos constituyentes de la oración, ¿correcto? Por eso debe manifestarse una coherencia interna. También, ¿no es cierto?, hay que recordar, ¿no es cierto?, que aparte de la coherencia interna, debe haber, por si acaso, una concordancia gramatical. Ustedes ya saben, chicos, que toda, ¿no es cierto?, toda palabra dentro de una oración cumple una función. A esa función que cumplen las palabras dentro de una oración se le llaman categorías gramaticales. Es importante recordarles, chicos, que para que una oración tenga sentido completo o para que un texto tenga un sentido, ¿no es cierto?, es importante que las oraciones estén correctamente construidas, ¿no es cierto? Y es por eso que, de alguna manera, las palabras que constituyen las oraciones deben guardar una concordancia entre las mismas. Si hay una alteración en género, en número o persona, todos los elementos oracionales también deben sufrir o padecer estos mismos fundamentos, ¿correcto? Si no, la oración no tiene sentido. Y finalmente, ¿no es cierto?, toda oración incompleta busca una precisión, ¿correcto?, léxica. Profe, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que debemos buscar las palabras precisas, idóneas y correctas para establecer el sentido completo de la oración, ¿correcto? Pasa muchas veces, chicos, que cuando nosotros creemos haber encontrado la palabra que es fidedigna al contexto oracional, nos damos cuenta que esta palabra, ¿no es cierto?, tiene 2 o más acepciones o 2 o más significados. Entonces ocurre que la palabra no es precisa y por ende no es la respuesta correcta. Profesor, entonces, ¿qué son las oraciones incompletas? Son aquellas oraciones a las cuales se le ha sustraído o quitado una palabra, quitándole la coherencia interna, la concordancia gramatical y la precisión léxica, ¿correcto? Eso es una oración incompleta. La labor que nosotros tenemos el día de hoy no solamente es encontrar las palabras precisas, no solamente es encontrar la concordancia, no solamente es establecer que la oración tenga coherencia y consistencia lógica, sino también manifestar el elemento fundamental de toda oración, que toda oración debe tener sentido completo, ¿correcto? Entonces, para establecer y para trabajar, ¿no es cierto?, las oraciones incompletas y para de alguna manera establecer estas condiciones, es por eso que vamos a desarrollar los ejercicios que tenemos en tu separado, ¿no es cierto?, o en tu práctica, ¿ya? Primero vamos a trabajar, chicos, con aquellas palabras, ¿no es cierto?, o aquellas oraciones a las cuales se les ha sustraído una palabra, intencionalmente, claro está, para quitarle el sentido completo de la oración. Acá, la primera preguntita, la he puesto una en romano, ¿no es cierto?, hasta el número 4 en romano, que es de alguna manera un trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y ya después el resto lo he puesto en arábicos porque de alguna manera ya es mucho más fácil desarrollarlo, ¿no? Pero digamos, me he enfocado en el desarrollo de estos o lo he ampliado para que tú te des cuenta, ¿ya?
Acá dice la primera pregunta lo siguiente, ¿no? El nivel básico. Escriba en los siguientes espacios en blanco las palabras que restituyen el sentido original de las siguientes oraciones. Cuando hablamos del sentido original, estamos hablando de que restituyen el sentido completo de la oración, ¿correcto? Hay muchas palabras a veces que por el uso y por las diferentes acepciones, ¿no es cierto?, no restituyen el sentido original, sino al contrario, o bien redundan en el sentido, o bien confunden, o bien presentan una incoherencia, ¿no? Entonces, ¿cómo me di cuenta, profesor? ¿Cómo me di cuenta qué palabra debe ir? Me di cuenta por los términos que van antes y después de esta línea en blanco, ¿no es cierto? A esto, por ejemplo, a esto se le llama, de alguna manera, capital significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una palabra que debe servir para completar el sentido, ¿no es cierto? Entre lo que va antes y después de este espacio en blanco se llaman los rastros verbales, ¿no? Hay que ver a través de los rastros verbales qué palabra debe ir y qué palabra completa el sentido. Dice, es un día soleado como los que ahora tenemos en primavera, ¿no? Así que iré a jugar con las olas. Yo pregunto, claro, el rastro verbal implica que si es un día soleado y que si él va a jugar con las olas, quiere decir que va a ir ¿a dónde? Profesor, facilito, pues. Se supone que él entonces va a ir a la playa, correcto, a la playa, ¿correcto? Irá a la playa porque de esa manera no solamente aplacará de alguna manera el calor, sino que además va a jugar con las olas, ¿te das cuenta? O sea que allí la respuesta correcta sería playa. Dice, prefiero estudiar en la porque en mi casa me distrae. Pregunto yo, si los rastros verbales implican una preferencia y él da a entender que en su casa se distrae, ¿a dónde irá para poder estudiar de una mejor manera? Profesor, entonces él irá a la biblioteca, ¿no es cierto? Prefiere estudiar en la biblioteca, correcto, en la biblioteca, porque en mi casa me distrae. Profesor, ¿y por qué la biblioteca? Primero porque hay una condición básica de la biblioteca, ¿cierto? Todo el mundo debe guardar silencio cuando se lee, ¿correcto? Y punto número 2, ¿por qué? Porque a mayor silencio, mayor concentración, ¿no es cierto?, en lo que se está leyendo. Entonces, profesor, ahí la respuesta correcta sería biblioteca, ¿correcto? Ahora, date cuenta que coloco la palabra a partir de lo que se me pone antes y después, ¿no es cierto?, del rastro verbal, de ese espacio en blanco, ¿correcto? O del capital significativo, como te había manifestado. Por ejemplo, dice, me gusta jugar y anotar muchos goles para mi equipo. Me gusta jugar, ¿qué cosa? Me gusta jugar, por ejemplo, bien, ¿no? Me gusta jugar bien, ¿correcto? Y anotar muchos goles para mi equipo. Profesor, pero el término bien no es un término muy amplio para el término futbolístico. Por ejemplo, podría haber colocado en vez de bien, de repente me gusta jugar estratégicamente. Bueno, la estrategia también es buena. Por ejemplo, me gusta jugar técnicamente. También podría ser, pero el término estrategia y técnica no solamente son términos futbolísticos. También pueden de alguna manera servir para términos militares, términos castrenses, de repente términos de alguna manera de construcción. Entonces, básicamente el término bien sería un término correcto, ¿no es cierto? Porque además la oración está en un sentido coloquial, entendible, básico, ¿no? Entonces allí el término correcto sería bien. Claro, le gusta jugar bien, ¿no es cierto?, y anotar muchos goles para su equipo, ¿no? De esa manera, ¿no es cierto?, se puede suponer que a él le gusta siempre ganar, ¿no? Ahí está. Dice, los policías son los encargados del orden y la ciudadana. ¿Y la qué? Si se pone que hay dos condiciones básicas de los policías, ¿no? Los policías se encargan del orden, pero también se encargan de ¿qué? Se encargan de la seguridad. Seguridad, correcto. De la seguridad ciudadana. Todos hemos experimentado eso. ¿Durante qué, profesor? Durante esta cuarentena, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo el mundo se mantenía en sus casas. Curiosamente, ¿no es cierto?, los niveles de delincuencia bajaron, ¿no? Y la pregunta era ¿por qué? Porque claro, al no salir la gente de su casa, no hay peligro de que les roben, ¿no es cierto? No hay peligro de alguna manera, de, digamos,
No hay peligro de que estos sean robados, por ejemplo, ¿no? No hay peligro de que ellos padezcan por estas situaciones de la delincuencia. Pero ahora pues que ya prácticamente todo está casi normalizado, todo está naturalizado, entonces pues ya ahora ha incrementado el tema de los robos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, chicos, miren que estamos completando las oraciones de acuerdo a qué, de acuerdo al contexto, ¿no? Dos condiciones básicas para los policías son el orden y la seguridad. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora finalmente dice, espero él para salir a jugar con mis compañeros en el patio. ¿Espero el qué? Ahora yo me pongo a pensar, claro, ¿cómo se llama ese espacio en el cual, ¿no es cierto?, el chico está en el colegio, ¿no es cierto?, pero sabe que después de recibir clases, ¿no es cierto?, va a haber un rato de esparcimiento, ¿no es cierto?, donde él va a salir a jugar con sus compañeros en el patio. ¿Espero el qué? Espero el recreo, ¿correcto?, para salir a jugar con mis compañeros en el patio. Profesor, o sea que para completar oraciones es importante el capital significativo, los rastros verbales y el contexto oracional, correcto. Pero esto va a ser importante. Si yo agrego una palabra, esa palabra debe manifestar coherencia, esa palabra debe manifestar una concordancia, esa palabra también debe manifestar una precisión, ¿correcto? De esa manera entonces es como trabajamos este tipo de ejercicios. ¿Correcto, chicos?